Bueno, eso sería, maestra, que me he permitido exponer. Espero que haya sido A ver, profesora. claro y esperamos Bien, su crítica también por parte de usted. muchísimas gracias. Gracias, Ya, profesor. muy bien, profesora. Gracias al equipo que está presentando. A ver, colocamos en donde dice primero la lista de cotejo, maestra. Ya, muy bien. A ver, lo colocamos, ahí está, muy bien. En este caso ha formulado el equipo toda la estructura dándole pues la dirección de la actividad que se van a realizar, las competencias que se van a trabajar con sus capacidades, el desempeño que han precisado en función de a una de las capacidades que estamos trabajando, porque se realiza acciones participativas, uno, y el otro es explica las funciones, es dos, eso va a corresponder a una o a dos de las capacidades que se están movilizando, ¿no? O sea, estamos hablando de una actividad en proceso, porque no vamos a ir viendo todas los desempeños, ¿no? Luego, el propósito, que es lo que se propone para que los estudiantes logren ahí, es lo transcrito. La evidencia es elaborar un texto argumentativo. Entonces, ¿qué voy a ir evaluando yo? Un texto argumentativo. Y ese texto argumentativo tiene uno, dos, identifico, comprendo, argumento y propone. Entonces, si yo pongo ya los criterios que corresponden a las capacidades que vamos a trabajar aquí, entonces, bueno, que los desempeños también estén completos, porque si aquí tengo 4 criterios que corresponden cada uno a los desempeños, tendría que tener en el desempeño, ahí, desempeño precisado, 4 aspectos, profesora, para que esté alineado, ¿ya? Esa es una primera observación, porque si tú me pones aquí 2 partes del desempeño, realiza acciones participativas, y el otro dice, explica las funciones de los organismos, los criterios tienen que estar en función a estos 2, ¿no es cierto? Pero acá hay 4, porque dice acá, explica las funciones de los organismos, argumento los conceptos de igualdad. Me parece que, o sea, tendríamos que revisar bien que estos criterios estén paralelos a los desempeños que vamos a presentar en la lista de cotejo. Es la primera observación, ¿ya? Ahí hay que mirarlo bien. ¿Por qué? Porque acuérdense de la matriz competencia, estándar, desempeño, criterio. Entonces, si yo pongo acá los desempeños, los criterios tienen que estar alineados a esos desempeños. Vamos a mirar, supuestamente los criterios están de acuerdo a los desempeños, tienen identifico, comprendo, argumento, propongo, muy bien. Y abajo, profesora, bajamos, y tiene su respuesta dicotómica, sí o no, ¿correcto? Si yo preciso, profesores, si yo preciso un desempeño, también en el criterio tendría que ir un poco más contextualizado y precisado también, ¿ya? Eso también hay que volver a revisar porque dice identifico situaciones. ¿Qué situaciones? De riesgo, ¿ya? Situaciones de riesgo situaciones que expresan violencia, ahí está, situaciones que expresan violencia, pero ¿qué tipo de violencia? ¿Psicológica, física, sexual? Eso también tendríamos que ver ese aspecto, porque ya cuando vamos a la lista de cotejo, tiene que ser bien práctico, ¿no? O sea, bien digerible. Y los criterios se convierten en la lista de cotejo para los alumnos en descripciones muy claras y precisas. Comprendo el significado de violencia contra niñas y mujeres, ¿ya? Argumento, incluyendo conceptos como igualdad de derechos entre mujeres, criminal, argumento, ¿qué argumentas? ¿Qué argumentas? ¿Qué argumentas? Dice, incluyendo conceptos como igualdad de derechos entre mujeres y hombres, no discriminar y erradicar. Creo que falta un poco parafrasear esta parte del criterio. Propone acciones que puedan contribuir a relaciones de igualdad de género. Ya, muy bien. Propone acciones, estrategias. Podríamos abrir el abanico un poco más, ¿no? Un poco más. Miren, recordando que este material, este instrumento de evaluación se le va a comunicar al inicio, y muchos chicos te pueden decir, profesor, ¿y cómo es esto de las acciones? A ver, ¿me puede dar un ejemplo? Y ahí es justo, profesora, donde en el desarrollo de la clase nosotros podemos explicar a través del modelado. O sea, se puede dar algunos ejemplos, algunas pistas para que los muchachos puedan entender con mayor claridad. Ahora, lo ideal es que los criterios sean claros y que yo lo entienda. Cuando usted va a redactar sus criterios, usted puede hacer la validación también. A ver, léeme esto, hijito, ¿lo entiendes? Y él te va a decir, no, esta parte de acá no entiendo. Entonces tú estás validando un criterio antes de presentarlo a todo el plenario, a todos los a los compañeros, a los alumnos. Entonces, bien, entonces eso también es
como una estrategia propia de uno, donde va revisando si tiene fluidez lo que yo he escrito, si es entendible lo que yo he redactado, si es comprensible, si está para el nivel del pensamiento del estudiante, todo ello, ¿no? Y luego, muy bien, pone las relaciones de estudiantes y pone sí o no. Ya, hasta ahí están los aportes de la retroalimentación. Siguiente, profesora, siguiente. Luego viene el registro anecdótico, ¿ya? Recordando, colegas, recordando algo muy importante, que desde el enfoque formativo de la evaluación, los instrumentos nos deben permitir la retroalimentación. Cuando yo utilizo la lista de cotejo y veo que hay algún aspecto en la evidencia de que no se está cumpliendo, que no ha argumentado, que no ha propuesto las acciones, automáticamente yo puedo hacer mi retroalimentación descriptiva o reflexiva, ¿no? Y esto va a ser importante. Ahora, la lista de cotejo, antes de pasar al registro, la lista de cotejo también es un instrumento que sirve para que el propio estudiante pueda hacer su autoevaluación. También yo le puedo dar desde el inicio el instrumento y el alumno se va autoevaluando o va coevaluándose, va haciendo una coevaluación con sus compañeros. Y finalmente sirve pues para yo hacer la heteroevaluación, ¿no? Yo utilizo este instrumento y voy aplicando, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. El instrumento tiene que permitir que nosotros podamos dar una retroalimentación. Pero si el muchacho no lo entiende claramente lo que quiero que haga, tampoco voy a yo a poder ser pertinente en retroalimentar algo que en la consigna o en la explicación del criterio no está claro. Entonces, por ahí va. Luego, su segundo instrumento dice descripción, el registro anecdotario. El registro anecdotario tiene dos partes, profesora. Una es la descripción y otro es la acción inmediata. La acción inmediata. Ahí tenemos la descripción del hecho, pero no veo fuera, así como en ese cuadro, la acción inmediata. Pero me imagino que al momento que usted ha explicado, me ha dado la acción inmediata, ¿no? Lo recomendable es, en un registro, es poner exactamente lo que ha sucedido y luego colocar debajo la acción inmediata que has realizado. Aquí en este hecho, el estudiante ha interrumpido la clase diciendo que las labores de la casa corresponden a las mujeres, pero obviamente él ha interrumpido porque hemos contrastado, hemos generado un conflicto contrastando su creencia con lo nuevo que tú estás dando. Entonces, al hacer ese choque de dos posturas de él, lo que él vive y lo que tú le dices, le has generado un conflicto. Y obviamente eso se evoca con la pregunta donde dice la profesora, donde él agarra, se va a conflictuar, donde dice acá, se observa que el estudiante interrumpió diciendo que las labores de la casa corresponden a las mujeres y a él se le quema hasta el agua, porque es lo que viven, ¿no es cierto? Pero si es el tema de reconocer la importancia del enfoque de género, eso es justamente la oportunidad para poder explicar en ese momento. Bueno, yo como profesora de desarrollo personal, al momento de hacerme esta pregunta el estudiante o de expresar su situación, para mí es una gran oportunidad, porque así como, por ejemplo, se le quema hasta el agua y las labores son de las mujeres, podría preguntar, ¿y en el caso de todos ustedes es igual que la de Javier? ¿No? Entonces, o de Justin, ¿no? ¿Es igual que la de Justin, Adrián? Entonces, de ahí de repente María, Elena, todo el mundo va diciendo, y es una gran oportunidad para hablar acerca de los roles y de las funciones, ¿no? Entonces, allí me parece que le dije que terminando la sesión no sería lo correcto la acción inmediata. La acción inmediata es acoger la situación del conflicto del estudiante y trabajar en base a ello, haciendo este repertorio de lo que debería, cómo debería ser y por qué suceden esto, ¿no? Entonces, explicarle al estudiante de 16 años que ya está en un pensamiento formal abstracto de qué implica el tema del enfoque a la igualdad de género, qué implica las oportunidades para todos, la equidad, qué implica los derechos que las mujeres han ido ganando en la historia y que todavía existen algunos estereotipos, mitos acerca de los roles que tenemos o el rol que nos corresponde como mujer, ¿no? Eso les explico como profesora, porque aquí una situación del registro anecdotario es algo fuera de lugar. Y yo creo que si el estudiante participa haciéndose conflictuado y participa con su pregunta o la interrupción, es una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? No me parecería que lo anote en el registro anecdotario
algo que comúnmente va a suceder cuando yo aperturo un tema de educación sexual integral o un tema de género o un tema de derechos, porque se va a dar esto constantemente. En el registro anecdotario es algo que salta fuera de lugar. Fuera de lugar. No, por ejemplo, los conflictos cognitivos no son fuera de lugar, son parte del proceso, pero podríamos pensar de una disonancia. Una disonancia ya es un nivel mayor de conflicto donde entra a tallar el tema de la ansiedad, la angustia, la depresión. O sea, me dice, se contradice con lo que yo tengo y me genera una situación de angustia, me pongo a llorar o me desespero o no quiero escuchar la clase. Y eso sí me llama la atención, ¿no? Entonces, acción inmediata, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Decir, como dice la profesora, vamos a conversar tranquilo, si te sientes mal, puedes salir al baño a lavarte la cara, no sé, o es algo, porque tienes que actuar de forma inmediata. Pero así el conflicto está muy simple todavía. O sea, eso es parte diaria de lo que tendríamos que hacer. Entonces, yo invito al equipo a que vuelva a revisar esta situación y así como en el ejemplo que habíamos colocado, algo sigue igual. Tú puedes llevar lo mismo que han hecho acá, pero a un nivel de disonancia. ¿Ya? Porque ahorita estamos a un nivel de conflicto cognitivo con el niño, con el estudiante adolescente, pero podrías llevarlo a un nivel de disonancia donde ya el estudiante no se concentra, se siente triste, empieza a lagrimear o de repente ya no quiere estar en la clase, ¿no? Entonces ahí sí habría que hacer una acción inmediata de conversar qué está pasando, si es que necesita salir, o luego ya tomamos el espacio para conversar con él, ¿no? Y tú continuar con el resto, ¿no? Pero de todas maneras, sabiendo que es 16 años, ¿no? Y en este sentido hay que manejar la parte emocional, porque los adolescentes se deprimen rápidamente y cambian de estados de ánimo rápidamente. Hoy día te aman, profesor, usted lo máximo, al día siguiente, esta es una señora que pues ya no la soporto, ¿no? Entonces, los adolescentes, y según la Organización Mundial de la Salud, es hasta los 22 años de edad. ¿Qué va a pasar? Van a tener estos cambios de estados emocionales que hay que también aprender a regular, que ellos tienen que aprender a regular, porque si no, ¿cómo estaríamos? Bien, felicito al equipo porque nos ha dado la oportunidad para explicar, para precisar, y de esta manera también todos estamos haciendo el recojo de la retro y darle la oportunidad, porque todavía tenemos tiempo para poder ir mejorando, ir sumando. Y